Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un cordial saludo. Esperamos se encuentren muy, pero muy bien. Qué privilegiados somos de tener la vida y de poder comenzar cada día con la guía de nuestro Dios, meditar en su palabra y atesorarla como lo más valioso para cada uno de nosotros. Bienvenidos a este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Les quiero invitar para que oremos y le pidamos a nuestro Dios que nos dirija con su palabra y que su Santo Espíritu afirme cada una de las verdades que hoy aprenderemos en nuestro corazón. No quiero comenzar sin antes decirles que están en nuestras oraciones, en nuestro corazón, y deseamos de todo nuestro corazón, valga la redundancia, que la paz de nuestro Dios continúe guardando sus corazones y sus pensamientos en la persona de Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este espléndido día que nos regalas de domingo. Gracias por la semana que finalizó, porque cada día pudimos experimentar ese amoroso y permanente cuidado de parte tuya. Señor, te pedimos que nos perdones si de alguna forma te hemos ofendido, para que podamos estar en esta mañana muy centrados en tu palabra. Rogamos de antemano que nos ayudes no solamente a comprenderla, sino a hacerla parte de nuestra vida. Ayúdanos por favor en esto, Padre Santo, y también te ruego por las personas que hoy se encuentran en una condición difícil, tal vez por un quebranto de salud o cualquier otra situación, rogándote que seas tú la fuerza, la fortaleza y ese auxilio para cada persona que lo requiere en esta mañana. Ruego por favor para que este medio funcione muy bien, que no tengamos ningún tipo de percance tecnológico y que tanto el audio como principalmente la conexión pues funcionen a cabalidad. Ese tiempo en tus manos, Señor, y te damos infinitas gracias por enseñarnos. Ayúdanos a tener un espíritu humilde y dócil para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, la semana pasada estudiamos sobre la importancia de permitir que Dios moldee nuestra vida a partir de una reforma de la misma. Recuerdan que lo primero que debemos hacer, según lo que instruyó Ezequías a su pueblo, era volver el corazón a Dios. Solamente a manera de recordación, en el capítulo 29, versículo 11 del libro de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, dijo Ezequías: el Señor los ha elegido a ustedes para que estén sirviendo ante su presencia, para que sean sus siervos. Desde luego, este versículo nos habla de manera implícita de abandonar la antigua manera de vivir y tomar el camino mostrado por Dios. Eso es lo que ha hecho Dios a través de la historia. Es lo que llamó a cada uno de sus discípulos, a quienes llamó por su nombre a seguirle. Hoy compartiré la enseñanza entonces, dejar para seguir. Y estaremos viendo el ejemplo de tres personajes puntualmente que Dios llamó a su servicio. Personas como ustedes y como yo, que le creyeron a Dios y que aceptaron o acataron sus instrucciones. Voy a comenzar hablando de uno, bueno, todos son muy conocidos, pero comenzaré hablando de Abraham, recordando en Génesis capítulo 12, verso 1. De antemano les comento, estaré usando la versión Palabra de Dios para Todos en esta exposición. Génesis 12:1 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Cada vez que yo leo este pasaje y que recuerdo la vida de Abraham, podemos verlo con claridad en este capítulo 12 de Génesis, que Abraham estaba viviendo tranquilo, digámoslo así, seguro, y en medio de lo que yo llamo el confort. Dice aquí que Abraham estaba con su familia, y varios capítulos del libro de Génesis describen a Abraham como un hombre de una buena posición económica, por decirlo así, de una buena familia, bueno, de una familia estable al menos, porque su padre Taré pues no era exactamente el mejor ejemplo, pero el punto es que Abraham es llamado a Dios a salir de ese lugar de confort.
de ese lugar donde se sentía tranquilo, donde ya había echado raíces, digamos, no en cuanto a descendencia, pero sí tenía su clan, tenía sus siervos, sus siervas, y digamos en términos generales vivía bien. Así que el Señor irrumpe, por decirlo así, en la historia de la vida de Abraham y le hace este llamado. Entonces lo primero que tenía que dejar Abraham, o lo que tenía que dejar Abraham, era su lugar de confort. Mucho más adelante, después de que Abraham pasa por muchas etapas donde Dios construye su fe y cumple el propósito que Dios le llamó a hacer, miren lo que le dice Dios a Abraham, Génesis 17, del 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció al Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Me encanta esta versión, lo que le dice Dios a Abraham: vive como a mí me agrada y siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Luego Abraham se postró rostro en tierra y el Señor le dijo: este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham. El nombre Abraham significaba padre exaltado, el nombre Abraham significaba padre de multitudes. Ya que te haré padre de muchas naciones, como dice el versículo, y te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú, tus descendientes a través de las generaciones, y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que están ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre y yo seré su Dios. Como recordamos, Abraham experimentó ese cuidado de Dios, ese cumplimiento. Dios le iba revelando exactamente cuál era el plan por medio de Abraham y lo que sucedería por medio de su descendencia. Abraham, dice la Biblia, creyó a Dios y, como dice en el libro de Hebreos, esto le fue contado por justicia. Es decir, Dios reconoció la fe de Abraham. Por eso este hombre es llamado el padre de la fe. Lo primero que hizo entonces fue salir de su lugar de confort. Muchas veces Dios nos llama a nosotros de salir del lugar de confort, y no me refiero solamente de una familia. Muchas veces estamos tal vez en una congregación cómodos, tranquilos, de pronto sí, siendo eficaces, de pronto produciendo fruto, pero muchas veces Dios nos saca de ese lugar de confort para mostrarnos que tiene un propósito particular para nosotros. Así es de que hoy quiero decirte: Dios tiene un plan para ti, para tu vida. Dios quiere usarte para sus propósitos, así como usó a Ezequías en el pasaje que leímos el domingo anterior, y así como estamos viendo en la vida de Abraham. Abraham, dice Génesis 25, del 7 al 8, vivió 175 años y murió a una edad avanzada. Después, mira lo que dice en esta versión, de una vida larga y satisfactoria, y luego se reunió con sus antepasados. ¿Saben? Lo hermoso de salir de un lugar de confort, llámese mi hogar, llámese de lugar, no solamente espiritualmente, puede ser que tú tengas un trabajo donde sientas que están llenas todas tus necesidades, pero Dios, si te mueve de allí, ten confianza en Él, ten seguridad en Él, que Él, donde quiera que te mueva, siempre cuidará de ti, siempre cumplirá sus promesas en tu vida y por medio de tu vida. El segundo ejemplo que quiero dar hoy de dejar para seguir es el de Moisés. Todos hemos estudiado y conocido la vida de Moisés. A manera de recordar, en Éxodo capítulo 3, los versos 1 y 2, dice que Yetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián, y una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Yetro, las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel del Señor en una gran llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero este no se consumía. Recordamos entonces que contextualmente aquí vemos a Moisés en la segunda etapa de su vida. Ya recordarán
La primera etapa de su vida, desde su nacimiento, fue como él fue creciendo y fue prohijado por la hija de Faraón, fue instruido por su propia madre. Bueno, Dios movió allí todas las situaciones para que Moisés tuviera de su propia madre la instrucción, la enseñanza, y desde luego su madre se empeñó en enseñarle a pesar de que estaba en el palacio del Faraón y que había sido adoptado como hijo de la hija de Faraón. Aquí vemos entonces a Dios llamando a Moisés en una transición de su vida, después de que él había huido, como lo vamos a leer más adelantico en el capítulo 2. Dios le había dicho a Moisés en el verso 6 al 10, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob. He visto mucho lo que ha sufrido mi pueblo y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor y los voy a sacar de allí. Así que te voy a enviar a ti, le dice Dios a Moisés, para que saques a mi pueblo, el pueblo de Israel. Les estaba hablando hace un momento de la parte contextual que todos conocemos seguramente, donde dice capítulo 2 de Éxodo, para que lo recordemos. Capítulo 2 de Éxodo, versos 11 al 15, dice que cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propia gente. Miró a su alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente salió Moisés y vio a dos hebreos peleando. Le preguntó al agresor, ¿por qué golpeas a tu compatriota? El hombre respondió, ¿quién te nombró nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como hiciste ayer con el egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, seguro que ahora todos saben lo que hice. Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés escapó y se fue a vivir a la tierra de Madián. Moisés entonces sale de su lugar de seguridad. ¿Por qué digo lugar de seguridad? Ya lo leí en el contexto. Desde que nació, fue criado, fue adoptado, fue protegido por la hija del faraón, gozaba de todos los privilegios, obviamente como príncipe, desde luego paralelamente a la instrucción que le daba su madre acerca de Dios y de su palabra, pues Moisés recibió toda una formación de lo que era un príncipe de Egipto, no solamente en la parte, digamos, de autoridad, sino también ellos eran bastante versados, muy estudiados. Pero Moisés huyó después de que hizo lo que hizo, porque estaba su cabeza, digámoslo así, tenía un precio. Y después de esto Dios lo llama a regresar, como lo vimos en el capítulo 3, regresar a Egipto con todo ese riesgo y con toda esa situación apremiante, con su vida en peligro, obviamente, porque Faraón había puesto, digo yo, como un cartel de se busca, y aparte de eso los hebreos, corrijo, tampoco apreciaban a Moisés. Entonces era muy difícil para él volver a un lugar donde realmente no iba a ser aceptado. Así de que sale del lugar de su seguridad. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26. Por la fe, cuando Moisés creció, miren lo que dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado, al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Me encanta el verso 26 en esta versión de Hebreos 11, 24 al 26. El verso 26 dice, prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por eso Moisés fue elegido para esta misiva. Me encanta porque aquí es claro y explícito. Rechazó esa condición
de seguridad social y económica. Rechazó el disfrute y el deleite porque sabía que ese no era su lugar, aunque tenía entre comillas todo lo que necesitaba, y eligió entonces sufrir juntamente con el pueblo de Dios, porque prefería, claramente conocía la historia y sabía la transitoriedad de su vida, y sabía que más allá de ser príncipe o no, o de tener una seguridad económica o no, él ya tenía preparado un lugar que Dios había prometido a sus antepasados desde Abraham, como lo vimos en el contexto, y por eso usé como ejemplo a Abraham. Escúchame, debemos dejar nuestro lugar de seguridad, debemos soltar aquellas cosas que para nosotros representan seguridad. Naturalmente, como seres humanos, muchas veces sentimos temor, ¿verdad? Siempre he hablado con los grupos con los cuales estudiamos, cuando nuestra estabilidad económica o nuestra seguridad social, entre comillas, se sienten amenazadas, pues caemos en pánico, dudamos, nos atemorizamos, pero yo les animo, nuestra seguridad está en Dios. Dios ha prometido suplir cada cosa que necesitamos. Dios nos ha llamado a seguirlo a Él, y si eso implica dejar aquellas cosas que, como en el caso de Moisés, obviamente van en contra de lo que Dios dice, tenemos que hacerlo, porque nuestro lugar de seguridad está en las promesas de Dios, y Dios ha sido y siempre será fiel en cumplir lo que dijo que haría. Así es de que no temas elegir siempre. Desde luego no puedes hacerlo si eres un hijo o una hija de Dios. No temas ir en contra de un sistema del mundo. No temas si tu lugar de trabajo está en riesgo. ¿Saben? Alguna vez les contaba la historia de un hombre que obviamente era cabeza de su hogar, y que le pidieron hacer algo ilícito en la compañía en la cual estaba trabajando. Él me pidió consejo y me decía, yo necesito el trabajo porque estoy pagando mi casa, mi esposa está enferma, ya no puede trabajar, yo soy el que sostengo la casa. Pero juntos recordamos que no era él, que simplemente nosotros somos un medio, porque el que sostiene nuestra vida, el que provee de todas las cosas a cada familia es Dios. El que ha prometido suplir cada cosa es Dios. Y este hombre me dijo, ¿qué debo hacer, pastor? Yo le dije, sé honesto, sé íntegro, permanece en la integridad que Dios nos llama a hacer, y Dios va a obrar. Si te llegan a despedir de tu puesto, confía en que el Señor te ubicará en otro lugar y te honrará, porque el Señor dice que Él honra a quien que lo honra. Este hombre siguió el consejo de la palabra de Dios, se mantuvo en integridad. Como dice acá, prefirió arriesgar, entre comillas, su estabilidad laboral, su seguridad económica. ¿Y qué hizo Dios cuando este hombre habló con su jefe? Él aceptó y le dijo, me alegra mucho que mantengas tus principios y valores. Yo no te voy a presionar a hacer algo que no esté de acuerdo a lo que tú tienes como valores. Así es de que siempre seremos tal vez tentados a negociar nuestros valores. No caigas en esa trampa, porque para poder seguir a Dios y obtener sus promesas, como lo estamos viendo en esta mañana, necesitamos dejar de agradar a este mundo y a su sistema y realmente agradar a Dios. El tercer personaje que quiero compartir, que tuvo que dejar algo o mucho para seguir a su Señor, desde luego fue el apóstol Pablo. Es una historia bastante hermosa, ¿no? Como el apóstol Pablo, de acuerdo a la historia, antes de su conversión, era un fariseo que perseguía a los cristianos y creía que el judaísmo era una perversión. Veía a los creyentes como enemigos, y un día se encuentra con el Señor camino a Damasco en una de sus cruzadas para acabar con los cristianos, y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y es ahí cuando Saulo, llamado en ese entonces, pues reconoce al Señor. Saulo era un fariseo muy reconocido que gozaba de una gran reputación. Dice Hechos 23:6 que cuando Pablo hace una defensa de quién era él,
él declara lo siguiente en Hechos 23:6: yo soy fariseo, hijo de fariseo. Esto lo decía con gran orgullo y compromiso de su herencia farisaica. Y también Pablo era muy celoso de la ley. En Filipenses capítulo 3, versículo 5, Pablo menciona su estricta adhesión a la ley y a las tradiciones judías, lo que refuerza entonces su imagen como un fariseo de fariseos. Tenía un gran reconocimiento, ¿verdad? No solamente por el pueblo judío, sino aún en Roma, porque Pablo era también ciudadano romano. Era muy, pero muy respetado, no solamente porque perseguía a los cristianos, sino por su gran conocimiento en cuanto a la ley de Dios. Pero dice en Hechos capítulo 14, versos 8 al 10. Hechos 14 del 8 al 10. En Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Este hombre estaba sentado escuchando y Pablo lo miró fijamente dándose cuenta de que el hombre tenía fe en Dios y que lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte: levántate y ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar. ¿Qué generó esto en los religiosos, en los judíos que se enteraron? Miremos más adelante, allí en Hechos 14, versos 19 y 20. Entonces unos judíos vinieron de Antioquía e Iconio y convencieron a la gente para que pusiera en contra de Pablo, para que se pusiera en contra de Pablo. Ellos lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron allí creyéndolo muerto. Pero cuando los seguidores se reunieron alrededor de Pablo, él se levantó y regresó a la ciudad. Y al siguiente día, dice acá, empezó a caminar. Y se fue con Bernabé a Derbe. Seguía su tarea el apóstol Pablo, a pesar de que ya no lo estaban reconociendo. Los propios judíos lo estaban apedreando aquí por lo que había hecho a favor de este hombre inválido de nacimiento. Pablo entonces pasó de ser perseguidor de Cristo a ser un seguidor fiel de él. Y Pablo tuvo en poco ese reconocimiento del cual gozaba, esa popularidad, por decirlo así, de la cual gozaba. Pablo no tuvo ningún inconveniente en abandonarla. Miren lo que dice Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 4 al 9. Filipenses 3, del 4 al 9 dice: aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido, soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. En esa época, mire lo que dice el verso 7 de Filipenses 3. Pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él, dice Pablo, soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Ahí vemos claramente entonces como Pablo dice: lo que yo consideraba valioso, lo que a mí me daba reconocimiento, lo que a mí me daba esa valía, ahora lo considero basura por el hecho de poder conocer y ser hijo, o más bien conocido como apóstol de Jesucristo. ¿Qué debemos dejar nosotros para seguir el llamamiento que Dios nos ha hecho? ¿Qué nos está hablando Dios con los ejemplos de estos 3 hombres? Ya lo dije, Abraham dejó su lugar de confort
Moisés dejó su lugar de seguridad y Pablo dejó el lugar donde obtenía el reconocimiento. Nosotros debemos abandonar primero nuestros propios deseos. Dice Mateo capítulo 14, versos 24 y 25. Jesús les dijo a sus seguidores: si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Aquí está claro lo que Jesucristo dice. Si queremos ser sus seguidores, debemos renunciar a lo que para nosotros es seguro, a la aceptación de las personas y a ese lugar de confort que nos hace sentir seguros. Desde luego, es la segunda cosa que quiero compartir hoy. ¿Qué debemos dejar para seguir el llamamiento de Dios? El buscar la aceptación de los demás. Me encanta como Pablo lo dice en su carta a los Gálatas, en Gálatas 1:10. Él dijo: ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pablo lo dice con total propiedad y seguridad. Ya no le importaba que los judíos mismos lo persiguieran, que se hubieran vuelto sus enemigos. Ya no le importaba que su reputación estuviera por el piso. A él le importaba agradar a Dios y no buscaba sino su aprobación y el quedar bien con Dios. ¿Y qué de ti, apreciado amigo o amiga? ¿Buscas todavía la aceptación de este mundo? ¿Todavía quieres encajar en la cosmovisión de las personas? Como discípulo o discípula de Cristo, necesitas renunciar a eso. Y desde luego a los propios deseos que tenemos nosotros. Yo no quiero decir con esto que Dios no tenga cosas buenas para nosotros, al contrario, Él es nuestro Padre. Y como lo vimos hace 8 días, como Dios bendijo la nación de Judá cuando Ezequías direccionó su vida, su familia y a la nación de Judá a la restauración de la comunión con Dios. Y por supuesto, eso también implica la tercera cosa que debemos abandonar, es precisamente el querer, como lo decía Pablo, agradar a nuestra propia familia. Cuando ustedes y yo nos encontramos en esa dolorosa elección de ser leales a Cristo y a su palabra y a nuestra familia, obviamente debemos elegir a Jesús. Incluso si los miembros de nuestra familia nos dejaran de hablar. A eso se refería Cristo cuando dijo: aborrezcan a padre y a madre. Aquel que no aborrece a su padre y a su madre. Cristo no estaba diciendo aquí que debemos odiar a nuestros padres o dejarlos de honrar. No, aborrecer significa, obviamente, no poner por encima de lo que ellos piensan, sino respetuosamente aclararles que seguimos a Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y respetuosamente, como yo le dije un día a mi padre: Padre, no estoy dejando lo que tú me enseñaste, al contrario, estoy siguiendo al Dios del cual tú alguna vez me hablaste y ahora tengo una relación con Él y ahora yo soy un hijo de Él. Así es de que, porque mi padre se ofendió cuando conoció la fe que profesaba en Cristo y lo seguí amando y lo sigo honrando como mi padre, y tuve el privilegio antes de morir poderle decir que Cristo lo amaba y que Él había preparado un lugar para todos nosotros, y confío en que Él está en su presencia porque confío, valga la redundancia, en Jesucristo. Entonces, este mensaje de hoy quiero animarles para que lo tengan en su corazón. Para poder seguir a Dios debemos dejar muchas cosas, como hicieron estos 3 hombres. Dejar el lugar de confort, como lo hizo Abraham. Dejar nuestro lugar de seguridad, como lo hizo Moisés. Y dejar ese lugar que nos proporciona reconocimiento, como lo hizo el apóstol Pablo. Cristo dejó todo, recordemos bien, como dice Filipenses capítulo 2. Cristo no dice, lo digo a manera de paráfrasis, no estimó el ser igual a Dios
como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Recuerden, Él dejó el cielo voluntariamente para tomar la forma de siervo como nosotros, hacerse siervo como nosotros, sufrir por nosotros, dejarnos ejemplo para seguir a Dios y morir por nuestros pecados, para también enseñarnos a morir a nuestros deseos. Dios no quiere que muramos corpóreamente, humanamente, pero sí quiere que muramos a nuestros deseos y que si somos seguidores o seguidoras de Cristo, realmente nosotros tomemos cada día esa decisión de dejar todo aquello que Él quiere y que lo hagamos con esa convicción, porque Él nos lo pide. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude en esto. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos vienes enseñando en tu palabra, Señor, así como hicieron estos hombres. Ezequías lo veíamos hace 8 días. Hoy recordábamos cómo Abraham dejó su lugar de seguridad, de confort, de tranquilidad. También como Moisés, Señor, renunció a los placeres que le podían proporcionar el ser un hombre cobijado por una nación terrenalmente rica, pero que prefirió el sufrimiento con el pueblo, Señor, porque quería seguir las enseñanzas que su madre le había dado. También como Pablo, que renunció a esa reputación como fariseo de fariseos, respetado por lo que sabía, pero prefirió también renunciar a esa reputación por amor a Cristo y por el poder de su conocimiento, como dice Pablo mismo. Que nosotros podamos hacer buenas elecciones también, Señor, que cada día podamos, como tú nos llamas a hacerlo, a tomar esa cruz y seguirte, Señor, a renunciar a esos deseos pecaminosos, a renunciar a buscar la aprobación de los hombres, a renunciar guárdanos de renunciar, de negociar, con los principios y valores que nos has enseñado y que nos mantengamos firmes y constantes, sabiendo que tú honras a aquel que te honra. Gracias, Dios mío, y afirma esta verdad en nuestro corazón y guarda a cada persona que la escucha y a aquellos que aún no te conocen, Señor. Obra en sus corazones para que reconozcan que tú eres el Cristo y que tú eres el camino, la verdad y la vida y que no hay otra forma de volver al Padre porque eres el único mediador, como dice 1 Timoteo 2:5, entre Dios y nosotros. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Bien, como siempre, les enviamos un cordial y fuerte abrazo, mi esposa Pili y yo. Por favor, si tienen preguntas acerca de este mensaje o de cualquier otra naturaleza, si tienen preguntas de la palabra de Dios, escríbanme aquí en ese cajoncito de mensajes. Escríbanme, envíenme un mensaje con el mayor gusto. Mi esposa y yo deseamos aclarar cualquier duda. Este mensaje lo colocaré o lo subiré a la plataforma de YouTube en los próximos minutos para que lo compartas. Por favor, dale like o me gusta al mensaje de YouTube. ¿Por qué razón? Porque al darle like o me gusta, esto hace que replique o que haya más reproducciones del mensaje para más personas. Y ustedes bien saben que nuestro único deseo es que más personas conozcan de Jesús. Recuerden, por favor, que los miércoles a las 7 en punto nos reunimos para orar. Si ustedes quieren ser parte del grupo o si quieren acceder, es por Google Meet, es virtual. Con mucho gusto me escriben también aquí y yo les envío el vínculo de conexión para que juntos oremos por tantas cosas que estamos orando cada miércoles. También si quieren aprender acerca de conocer a Dios, tenemos varios grupos que ya estamos un poco avanzados, pero con mucho gusto podemos buscar un espacio para empezar a conocer a nuestro Dios y Padre y de esa forma poderlo seguir convincentemente. Como siempre, un buen fuerte abrazo. Disfruten de este día, el día está precioso. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Gracias por orar por nosotros. Ustedes también están en nuestras oraciones. Cuídense mucho y hasta el próximo domingo.